Ahora, antes de iniciar aquí, veremos el desenlace de estos asuntos en el Medio Oriente. Lo comentábamos en el culto de oración para ver si nos vamos a meter más a fondo en algunos puntos de controversia, pero el día de hoy vamos a ver este asunto en forma genérica y con una aplicación práctica. La lectura, primero en el Sermón del Monte, a esto vamos a llegar en las bienaventuranzas, que comienza con los pobres en espíritu, los que lloran y los mansos, y luego los que tienen hambre y sed de justicia, y luego de ahí comienza, es el proceso en parte, ¿no?, de lo que sucede en la conversión de una persona, y luego los misericordiosos en el versículo 7, los de limpio corazón, en el versículo 8, y la parte que nos interesa específicamente, y lo vamos a ver en una forma de aplicación, los pacificadores, en el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, y con cada bienaventuranza viene una tremenda promesa, y aquí la promesa, ellos serán llamados hijos, podríamos incluir hijas, ¿no? Hijos de Dios. Los pacificadores, ¿no? Serán llamados hijos, hijas de Dios. Muy bien, ahora buscan vamos a invertir aquí el orden, buscan en el Apocalipsis y vamos a su capítulo 6 y luego vamos al Eclesiastés, por favor. En el Apocalipsis tenemos aquí este tan discutido tema de los 4 caballos del Apocalipsis y lo que nos interesa, vamos a dar lectura en el primer versículo. Miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivos, se traduce animales en la versión antigua, diciendo con una voz de trueno, ven y ve, ¿no? Y eso es lo que hace Juan. Se acerca para ver el escenario, ¿no? Como al estilo de una película. Miré y aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dado una corona y salió victorioso para que también venciese. Famoso caballo blanco, ¿no? Cuando en el versículo 3 abrió el segundo sello, hay un segundo animal, una segunda persona actuando aquí, se traduce ser vivo. En las versiones modernas que decía ven y ve, y salió otro caballo rojo, ¿no? Bermejo en la versión antigua, y al que estaba sentado sobre él le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen, ¿no? Que se matan unos a otros, y le fue dada una grande espada, ¿no? Y en el versículo 5, cuando él abrió el tercer sello, oí el tercer ser vivo que decía, ven y ve, miré aquí un caballo, el famoso caballo negro, viene este asunto de un colapso económico. El que estaba sentado por encima de él tenía un peso en su mano, y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser vivo o animal que decía, ven y ve, y miré aquí un caballo, se traduce pálido, verde, amarillo, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. El infierno le seguía, le fue dada potestad, autoridad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra. Y luego viene en el versículo 9 el 5º sello y el martirio y la persecución, ¿no? Que da lugar a una secuencia que termina aquí con el fin del mundo, ¿no? Ahora guarden en mente o no pierden su lugar en Apocalipsis 6. Vamos a volver a este texto. Ahora vamos al Eclesiastés. Aquí traigo 2 Biblias.
Yo iba cada domingo en Kansas City, en Indianapolis, en Tulsa, en San Luis a predicar y llevaba conmigo una Biblia en inglés y como security blanket llevaba mi Biblia en español. Lo subía al púlpito, lo traía ahí, porque si acaso me pasara algo podría ubicarme, encontrarme en el español, ¿no? Y ahora estoy buscando la Biblia en inglés, ¿no? Ahora en el Eclesiastés, por favor, en su capítulo 3, la lectura rápido. El primer versículo, para todas las cosas hay sazón y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, esas famosísimas dos divisiones, sazones y tiempos. Y luego la lista que hemos visto cada año en los estudios de fin de año, acudimos siempre a este texto, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. En el versículo 4, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de estar de luto y tiempo de bailar, tiempo de esparcir las piedras y tiempo de allegar o juntar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de dejar, ¿no? De abrazarse, de alejarse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, ganar y perder. Luego tiempo de guardar y tiempo de deshacernos, arrojar lo que habíamos guardado, tiempo de romper, en el versículo 7, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo, vean esto, tiempo de callar, esto es en relación, como vamos a ver, con los pacificadores, y tiempo de hablar. Y luego tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Increíble, amar y aborrecer. Y de un lado al otro del péndulo, ¿no? De las emociones humanas. Y termina con nuestro tema, tiempo de guerra y tiempo de paz. Y sabemos, ¿no? Estas sazones son etapas o periodos más amplios o largos, y los tiempos específicos son los momentos exactos. En el primer versículo hay un análisis de este tema, este texto lo conocemos, y lo que nos interesa es, de entrada, el hecho de que, lo vemos de inmediato con la pura lectura, nuestra vida está sujeta a cambios continuos. El péndulo aquí es de un lado al otro, ¿no? En los extremos. El mundo en que vivimos no tiene nada firme ni permanente, todo es inestable, todo está sujeto a cambios, ¿no? Y es en parte debido a esto que Salomón llega anticipadamente a la conclusión de vanidad es todo vanidad. Es una parte de una larga lista de quejas y argumentos. Tenemos una miniserie. Yo prediqué hace muchos años una miniserie sobre Eclesiastés. Mark tiene una serie que está disponible, ¿no? En internet sobre el Eclesiastés. Y sobre este tema hemos hablado muchas veces, porque los cambios señalados aquí son algo que sucede, ¿no? En la vida de cada persona, cada nación, cada sociedad, pero lo que nos interesa es a nivel individual, a nivel personal. Los límites marcados entre el nacer y morir son todas esas cosas que nos van a suceder a lo largo de nuestra peregrinación por el desierto de este mundo. Hay un argumento tremendo sobre este texto, lo hemos visto en años pasados, en donde hay un bosquejo aquí sobre la vida de nuestro Señor Jesús, en donde cada uno de los extremos marcados en esta lista son cosas que vemos de manera extraordinaria en la vida de nuestro Señor Jesús, cuanto más en nuestras propias vidas. Y no podemos detenernos, ahora vuelvan al Apocalipsis. Lo que nos interesa de entrada aquí es cómo la lista termina con tiempo de guerra y tiempo de paz, ¿no? Ahora vamos al Apocalipsis, su capítulo 6. Ahora en la introducción el día de hoy, espero no alargar esto mucho, traigo aquí una lista de guerras, ¿no? La lista de países: Afganistán, Algeria, perdónenme,
Camerún, Chad, Colombia, el Congo, Etiopía, is that, I don't know how to say that. Iraq, Libia, Mali, Mozambique, Myanmar, Níger, Nigeria, Sudán del Sur, Siria, Tanzania, Tunisia, Yemen y México está en la lista. Ucrania, esta lista es del 2021 y ni trae Ucrania ni Israel, ¿no? Y hay una lista de qué tipo de guerra, qué tipo de conflicto y una estimación de las bajas, ¿no? Del número de personas fallecidas. La lista es espantosa y tan solo en el caso de México, dice, el tipo de guerra dice drug war, una guerra en cuanto a las drogas, sería la traducción, es un modismo en inglés, a drug war. ¿Qué será esto, no? ¿Qué quiere decir esto? Y la lista o sea, la estimación del número de vacas y personas fallecidas o muertas está en blanco. Todos los demás tienen números exactos. México está en blanco, no quieren dar ni una cifra. Muy bien, ahora en Apocalipsis 6, ¿ya lo tienen? Ahora, hay muchas cosas aquí. Predicábamos 2 o 3 veces en medio de COVID en relación con los 4 caballos del Apocalipsis. Voy a resumir muchas cosas aquí, no podemos detenernos, pero es importantísimo no perder de vista el panorama que los 4 caballos del Apocalipsis nos proporciona del tema de las guerras, ¿no? Hay muchas cosas aquí en este capítulo 6 del Apocalipsis. Los 4 caballos del Apocalipsis están en sitios de internet, están en los periódicos, están en las revistas, por lo menos en el primer mundo, debido a lo que está pasando en el Medio Oriente. Y lo que tenemos aquí es algo extraordinario, ¿no? En donde estos 4 jinetes, ¿no? Y sus caballos están actuando, como siempre, en la historia humana. Y hay un trasfondo en donde Cristo está sentado sobre el trono y comienza a abrir el libro sellado con los 7 sellos. Y esto es lo que sucede al abrir el primer sello. Y la obra de Cristo de salvar a su pueblo y gobernar sobre sus enemigos y conducir la historia hacia un fin predestinado y el comienzo de la eternidad, todo lo que está resumido en los primeros versículos del Salmo 110, mejor dicho, el Salmo 110, los primeros 3 versículos, es un resumen, ¿no? que sirve como un prefacio a lo que tenemos aquí. Y luego en estos famosísimos caballos del Apocalipsis hay una simbología, son en ese sentido tipos y símbolos de cosas reales, y lo que hacen aquí en la descripción son actos simbólicos que representan eventos y condiciones que están presentes en la historia humana, que han estado presentes en el pasado, que están presentes ahora y que estarán presentes probablemente en una forma extraordinaria antes del fin del mundo. No hay ninguna fecha, ¿no?, histórica para ubicar en un momento exacto nada de esto. Lo vuelvo a decir, los caballos y sus jinetes representan fenómenos que siempre se presentan en forma cíclica en la historia del mundo. Y escuchen lo que estamos diciendo. Los acontecimientos narrados aquí han sucedido prácticamente un sinnúmero de veces a lo largo de los 2000 años del cristianismo. En repetidas ocasiones estas cosas han sucedido, tienen en este sentido cumplimientos múltiples estos caballos. Nosotros los entendemos como advertencias que pintan condiciones parecidas a lo que están rápidamente en Mateo 24, en donde el primer sello que se refiere a Cristo
y el caballo blanco y su jinete, no vamos a discutirlo, es en Mateo 24, el evangelio predicado en todo el mundo. Y luego en lo mismo, en Mateo 24 hay un paralelismo exacto con estos caballos y sus jinetes. En Mateo 24:7 hay guerras, en Mateo 24:7 hay graves problemas económicos, hambrunas y otros factores naturales, ¿no? Que salen fuera de control. En Mateo 24 hay pestilencias. De igual manera, en Mateo 24 hay persecución y martirio, y hay un paralelismo entre lo que esto describe, lo que Mateo 24 describe como señales preliminares que no son señales definitivas del fin del mundo, aunque muchos los predican de esta manera, están totalmente equivocados. Cristo dice en relación con cada uno de estos asuntos, dice enfáticamente que estas cosas no son señales del fin del mundo, sino tan solo como dolores de parto. En la medida en que se aumentan y se intensifican, pueden tener una relación con el fin. Entonces, esto es para introducir el tema, ¿no? Lo que tenemos aquí. Estos fenómenos comenzaron a presentarse hace 2000 años, cuando Cristo subió al cielo, cuando tomó aquel libro, cuando se sentó y comenzó a abrir los sellos. Todo esto comenzó a ser una realidad y ha sido hasta el día de hoy la triste realidad de la historia de nuestro mundo. Ahora escuchan con mucha atención el mini bosquejo que voy a dar. No podemos detenernos aquí, pero es importante no perder de vista el panorama. Los 4 caballos resumen la historia humana desde la perspectiva, escuchan bien, de guerras, desde la perspectiva de problemas económicos graves, desde la perspectiva de pestilencias, tragedias y otros fenómenos, entre comillas, naturales, y desde la perspectiva de la persecución anticristiana, ¿no? Los 4 caballos resumen lo que es la historia humana, ¿no? Desde hace 2000 años hasta el fin del mundo. Y ahora me arden mis ojos, ¿no? Y esto me sucede, supongo aquí por las luces, ¿no? Que cuando abro bien mis ojos me arden más. Pero ahora vean el bosquejo. Escuchen bien, el primer caballo afecta, el caballo blanco, la vida espiritual de los seres humanos, porque se refiere a Cristo y la evangelización del mundo, sin discutir los argumentos sobre este punto. El segundo caballo afecta la vida nacional política de los pueblos, ¿no? Y las naciones. Y esto desde la perspectiva de las guerras. El tercer caballo afecta la vida económica de los mismos y el cuarto caballo afecta la vida física, aunque todo lo de la vida física está incluido, ¿no? Incluso en los anteriores caballos. Entonces, esto es el panorama que nos presentan esos caballos y lo que nos interesa es, vuelvan a leer en el capítulo 6, estamos en el Apocalipsis, y vuelvan a leer en el versículo 4, salió otro caballo rojo y el que estaba sentado sobre él, a él le fue dado poder. Y el lenguaje aquí es importantísimo, de quitar la paz de la tierra. Ahora, esto de quitar la paz de la tierra, ¿no? Es lo que trae el fenómeno de guerras. El color del caballo rojo, ¿no? En el contexto bíblico, el color rojo se relaciona con el enojo, con la ira y con el derramamiento de sangre. Y este caballo que afecta la vida nacional política de los países, quitando la paz, ¿no? Es el fenómeno que está sucediendo en la mini lista que acabo de leer de tantos países, ¿no? Es una lista incompleta, pero las guerras que están sucediendo en este momento de la historia son un fenómeno que siempre está presente en la historia del mundo. Si fuéramos a narrar la historia del siglo XX, nos quedaríamos sorprendidos, no tan solo al fijarnos en la Segunda Guerra Mundial con
un mínimo de 60 a 70 millones de fallecidos, ¿no? Un número incalculable, ¿no? De otras personas afectadas de mil maneras. Es una historia extraordinaria esta de las guerras. Hay algunas naciones como la Unión Americana, escuchan, en donde desde la guerra civil, en los 1860s, ¿no? Esa es la fecha, hasta el día de hoy, en la Unión Americana no hay ni una sola generación. Voy a resumir este argumento. Escuchan la lista: la guerra civil, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Corea, la guerra olvidada, ¿no? Que fue la más importante en un sentido porque con salvar a Corea del Sur, Dios envió un avivamiento increíble a ese país y ahora es el país número 2 en el mundo en la obra misionera de enviar misioneros a todo el mundo. Corea del Sur, la guerra en Corea, la guerra en Vietnam, ¿no? Y luego a lo largo de los 90s, ¿no? Y los 2000s, cuántas guerras en el Medio Oriente, y es el fenómeno de ninguna generación de jóvenes, salvo Mark y Luke, se han librado de esto a lo largo de más de 150 años. La historia americana es de guerra, ¿no? En este sentido. Entonces, este fenómeno, lo vuelvo a decir, está presente. Las guerras siempre han ocurrido. Y lo que nos interesa es el hecho de que todo esto está siendo controlado por Dios. Es lo más importante, ¿no? Por el momento, de lo que el Apocalipsis 6 enseña. Y hay una interpretación de Guillermo Hendrickson en su libro Más que Vencedores de este fenómeno, en donde lo pinta como si fuera lo mismo como los mártires. No, los mártires vienen más adelante. Hay una lista de argumentos para refutar esa interpretación falsa. Las guerras son, como lo estamos pintando, un fenómeno universal en un sentido, ¿no? Si fuéramos a narrar esta misma historia desde la perspectiva mexicana, nos quedaríamos tan sorprendidos, ¿no? De cómo este país sufrió de una tras otra. Ya se pierde el cuento, ¿no? De cuántas veces invadidos, de cuántas veces peleando entre sí los mexicanos, de cuántas veces hasta llegar al Partido Revolucionario Institucional y los 70 años, ¿no? Aunque había al principio de esto más conflictos que no vamos a discutir. Y si lo relacionamos con las guerras en relación con el narcotráfico, lo que dice la lista, nosotros en nuestra generación, desde los 90s, hemos vivido algo parecido a esto en nuestro querido México. Entonces, esto es el fenómeno, rápido, ¿no? Así lo dejo. Ahora, el hecho de que todo esto fluye del trono de Dios, ¿no? Es algo importantísimo. El hecho de que Cristo es el que da rienda suelta a este fenómeno, eso es lo que el texto enseña, y de igual manera como los otros fenómenos. Y todo esto sirve en muchas formas para corregir conceptos falsos acerca de Dios y acerca de nuestro Señor Jesús. Las iglesias que sostienen un concepto de Dios como si Dios no fuera capaz de hacer nada de esto, como si Dios no tuviera nada que ver con esto, como si esto estuviera fuera del control de Dios, o como si Dios no estaba controlando estos fenómenos. Las iglesias que hablan así adoran a un Dios que no existe. De igual manera como las iglesias que tienen estas ideas acerca de Dios, en donde le tienen obligado a Dios a procurar la mayor felicidad de la raza humana y nada más, ¿no? Estas iglesias no pueden entender el fenómeno de las guerras, no pueden entender lo que vamos a discutir el día de hoy en una forma más profunda. Su concepto del amor de Dios es falso, sentimental, en el mejor de los casos débil,
porque creen en un Dios que no es capaz de hacer nada de esto, pero este es el Dios de la Biblia. Este es el primer punto, ¿no? En relación con lo que Cristo hace al subir al trono, el primer punto señalado, da rienda suelta a las guerras. Nuestro Señor Jesús lo hace. Y el tema es importantísimo porque si tu concepto de Dios no puede ser armonizado con esto, entonces crees en Santa Claus o algo peor. El Dios de la Biblia dice, yo hago vivir, yo hago morir, ¿no? Y no hay nadie que pueda librarse de mi mano. Este es el Dios, ¿no? Que nos ha prestado todo, incluyendo nuestras vidas. Nos puede quitar en cualquier de estos fenómenos la prosperidad económica, nos puede quitar nuestra salud, nos puede meter en una situación como creyentes de muchísima oposición, la oposición siempre orquestada, siempre manejada, siempre dirigida por Dios, al estilo de Pablo y Silas, golpeados, maltratados, físicamente sangrando y deshechos en la cárcel en Filipos, para descubrir que Dios lo había controlado todo, para que se pararan aquella noche en Filipos, porque el carcelero resultaba ser uno de los escogidos de Dios y tenían que evangelizarlo. Pero para que llegaran al punto en que se cayó de rodillas el carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Los misioneros fueron maltratados, perseguidos, ¿no? Encarcelados, ¿no? Etcétera. Entonces, esto es el Dios de la Biblia. Si nos quita algo de nuestras pertenencias materiales, nos quita lo que Él nos dio primero, ¿no? Si nos quita la vida, no es homicidio, no es ningún crimen, no. Él mismo, yo hago vivir, yo hago morir. Él es el autor y el dueño de la vida, cada alma es suya, ¿no? Y hace lo que quiere con lo suyo. Entonces, en ese contexto, hay muchas cosas aquí. Ahora, en el trasfondo de estos fenómenos, escuchen ahora el argumento, está sucediendo algo diferente, como lo acaba de pintar con Pablo y Silas encarcelados en Filipos. En medio de todo esto hay un conflicto cósmico entre dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo. Entre Cristo, y así lo voy a decir, el anticristo, ¿no? Hay un conflicto entre la luz y las tinieblas, hay un conflicto espiritual que está sucediendo. El mundo es un campo de batalla en ese sentido. Si nosotros pudiéramos ver todo lo que está sucediendo en la dimensión espiritual, más allá de algo como los 4 caballos, ¿no? Veríamos cosas terribles, cosas espantosas, ¿no? Como en más de un punto en el Antiguo Testamento, Dios abrió los ojos de sus siervos para que pudieran ver, ¿no? Ángeles, buenos y malos, y un conflicto cósmico. Hay 2 reinos metidos de por medio en un conflicto perpetuo y tratan de apoderarse del mundo. Esto lo hemos escuchado muchas veces. Los del reino de las tinieblas quieren apoderarse de este mundo, de sus instituciones, de sus gobiernos, de las escuelas, de la familia, de las religiones, quieren apoderarse, ¿no? Las fuerzas demoníacas y cuanto más de las iglesias pretendan apoderarse, ¿no? Infiltrarse. Este fenómeno que estábamos viendo con Balaam, ¿no? A ver, vamos a ver si no le doy un apéndice, no veo al hermano. Hay un apéndice sobre Balaam infiltrándose a una de las iglesias aquí en el Apocalipsis. Lo encontraban ahí sentado en la iglesia, Balaam. Increíble, es el mismo fenómeno. Entonces, esto es el panorama, ¿no? La pregunta obligada que surge, y es la que vamos a estar discutiendo, ¿no?, en este sermón, la causa principal de todo esto. Desde la perspectiva humana y en otro sentido desde la perspectiva divina, la causa principal de estos 4 caballos
resulta ser lo que ya sabemos, es el pecado, ¿no? El pecado humano no es otra cosa. Y las personas que siempre se preguntan por qué Dios no prohíbe las guerras y las caídas económicas y las catástrofes naturales y las enfermedades y culminándose todo en la muerte, tienen que contestar, vamos a plantear la pregunta nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué ha de prohibir Dios estas cosas? ¿Por qué ha de prohibir la guerra? ¿Por qué ha de frenar la caída económica? ¿Por qué no ha de acabar Dios con el sufrimiento y la muerte en nuestro mundo? ¿Por qué? O sea, les vamos a contestar con otra pregunta. Les vamos a devolver la pregunta, ¿no? Y vamos a ver que la Biblia plantea el asunto en estos términos. Es debido al pecado humano. Señalábamos en 1 Timoteo 2 las oraciones por los que están en inminencia, gobernantes, autoridades, que están humanamente hablando tomando decisiones sobre nuestro mundo. ¿Por qué hemos de orar por ellos? Para que haya paz, para que haya tranquilidad. Pero la pregunta, ¿por qué paz? ¿Por qué tranquilidad? Y la respuesta en 1 Timoteo 2, la respuesta para que vivamos piadosamente, ¿no? Para que vivamos cumpliendo nuestros deberes para con Dios y para con el prójimo, paz y tranquilidad. Pero los inconversos quieren la paz por otros motivos. No es para vivir piadosamente que quieren la paz. No es para servir y honrar a Dios que buscan la paz, sino es para que vivan egoístamente, para que disfrutan cada vez más, entre comillas, no cada vez más el pecado. Es decir, el deber principal del hombre de servir y glorificar a Dios no está sobre la mesa en la vida de ninguna persona inconversa. Lo que quieren es la paz para disfrutar al máximo sus propias concupiscencias. De eso se trata. Y cuando nos preguntamos, entonces, ¿de dónde vienen las guerras? La Biblia dice del pecado humano. Y en una forma detallada, la Biblia nos proporciona una lista de respuestas a esta pregunta. Por ejemplo, en Romanos 3 dice, ¿se acuerdan del texto? Sus pies son ligeros, prestos, ¿no? Se apresuran para derramar sangre, hablando de los inconversos. Quebrantamiento y desventura, ruina y miseria hay en todos sus caminos. Y luego, en cuanto a la condición física de las personas, el veneno de la serpiente más venenosa está en su saliva, en sus labios. Su garganta es como un sepulcro abierto. La descripción, ¿no?, del médico divino, dando el análisis a la condición caída en que se encuentran los seres humanos, pero lo que nos interesa es el camino de paz. El camino de paz no conocieron, dice. El camino de paz es el camino anunciado por el primer caballo, por nuestro Señor Jesús, por el Evangelio. Ese camino de paz no lo quieren conocer, no lo quieren entender. El mensaje predicado, ¿no?, de que tienen que arrepentirse, de que tienen que dejar sus pecados, de que tienen que rendirse a Cristo, de que tienen que experimentar un nacimiento nuevo, de que tienen que ser reconciliados con Dios, con su Creador. Ese mensaje no lo quieren entender. El camino de paz ni les interesa, ¿no? Y el problema es, desde un principio, las guerras, ¿no?, surgen porque los hombres están en rebeldía en contra de su Creador. Y están en un conflicto cósmico en contra de Dios. Y de ahí vienen las guerras, ¿no? Desde un principio. De igual manera, como lo sigo diciendo, son consecuencias de los pecados humanos, como lo vamos a delinear desde la lista, ¿no?, que vamos a ver aquí. Todas las pasiones desordenadas del corazón humano, de este fenómeno del corazón humano caído, corrupto y depravado, surgen los robos, los celos, las envidias, el odio, el rencor, los pleitos, las contiendas, y aún las guerras entre las naciones. Claro que sí. Cuán obvio, cuán evidente, ¿no?
cuán contundente es este fenómeno que en la descripción de la carne, en contraste con el espíritu, los frutos amargos de la carne, en Gálatas 5, la lista comienza con enemistades, pleitos, iras, contiendas, culminándose en la palabra homicidios. Estos son cosas. ¿De dónde proceden? ¿De dónde surgen estas guerras? Del corazón humano, ¿no? Son consecuencias inevitables del pecado humano. Y lo que sucede en tiempos de guerra es que Dios simplemente quita el freno. Dios quita el freno de lo que entendemos nosotros como su gracia común. No es gracia salvadora, eso es lo que te lleva a los pies de Cristo y cambia para siempre tu vida. No, es gracia común, favor no merecido, gracia, pero que Dios ejerce de manera común y corriente, frenando el pecado humano, poniendo obstáculos, ¿no? Poniendo límites, diciendo hasta aquí llegará y no rebasará el límite establecido por Dios. Un tema que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Y tenemos un folleto sobre el tema de la gracia común de Dios, pero Dios, para que haya guerra, tan solo tiene que quitar el freno, ¿no? De cualquier dictador, de cualquier líder, entre comillas, ¿no? De cualquier nación en el Medio Oriente en este momento. Si Dios quita el freno, veremos una tercera guerra mundial. Les aseguro que sí, que estamos tan cerca a este punto, ¿no? En la Unión Americana es 24/7 en cada noticiero, en cada programa de talk radio, en cada blog, en cada video, ¿no? Todo el mundo preocupado, ansioso, entrando muchos en pánico, por lo que comentábamos en la oración, ¿no? Por el uso potencial de armas nucleares, por la opción Sansón, en que si Israel se ve rodeada, invadida y sin salida, 4 submarinos en el mar están ya preprogramados en automático para lanzar misiles con cabezas nucleares a todos los países musulmanes, islámicos que rodean la tierra de Palestina, y como Sansón, los judíos están dispuestos a matarse a sí mismos, a morir en un conflicto así. Pero nuestra pregunta sigue. ¿Por qué Dios permite todo esto rápido? Escuchen más respuestas. Para que los hombres sufran las consecuencias temporales de sus pecados, ¿no? La regla de sembrar y cosechar. Dios le da rienda suelta a la parte de cosechar. Y a nivel individual, a nivel nacional, a nivel de cada sociedad, el pecado que si Dios no lo frena traerá sufrimiento, si Dios no lo frena traerá la miseria, si Dios no lo frena traerá la desgracia, la vergüenza, la catástrofe. Y cuando Dios quita en una forma mínima su gracia común frenando este pecado humano, simplemente permite que los seres humanos cosechan, que sufran las consecuencias de sus propios pecados. Y esto es algo desde cualquier perspectiva, nosotros lo vemos como espantoso, puede ser buenísimo, como veremos, ¿no? Y Dios permite las guerras para que los hombres entiendan la realidad de sus propios pecados. En la situación en el Medio Oriente, de ambos lados, por lo menos de Hamas y los grupos ortodoxos, ultraortodoxos en Israel, las dos partes quieren realizar una guerra de genocidio en contra de la otra parte. Quieren borrarle la faz de la tierra a estos que son sus enemigos, ¿no? Pero
a eso conduce el pecado, al odio, la amargura, la malicia, la rebeldía, ¿no? La crueldad. eh, y los actos de crueldad que ya han sido, si no han visto algunos de los videos, son inconcebibles. Y el juego de palabras jamás, ¿no? El grupo terrorista y los judíos gritando jamás, jamás, otra vez quiere decir jamás volverá a suceder algo parecido a lo que pasó con los hornos y los campamentos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, y están decididos a suicidarse como nación antes de permitir que esto suceda. Pero Dios da rienda suelta a las consecuencias de este odio, ¿no? De esta enemistad. ¿Y con el fin de qué? De que veamos la verdadera cara del pecado, ¿no? La guerra es la manifestación más grande de las consecuencias temporales del pecado humano, culminándose en un baño de sangre. Y esto lo permite Dios ¿para qué? Para que muchos sean conducidos a arrepentirse de sus pecados, ¿no? No es tan solo la bondad de Dios, eso es lo que predican en las sectas de prosperidad cada domingo, es la bondad de Dios. No, no es tan solo la bondad de Dios lo que nos conduce al arrepentimiento, es la severidad de Dios. Son las dos cosas, ¿no? Y si la bondad de Dios no es suficiente para que un pueblo, una nación o una sola persona se arrepienta de sus pecados, entonces Dios, ¿no?, permitirá en su severidad que sucedan cosas muy desagradables a esa sociedad, a esa nación o a esa persona. Y ahí se ve la necedad de la humanidad caída, ¿no? La necedad, ¿cómo es que se ve de inmediato la necedad? Lo que las personas quieren es que Dios quite la guerra, las consecuencias del pecado, tan solo con el fin de que puedan seguir pecando. ¿Cómo? ¿Cómo? Es exactamente lo que están buscando, ¿no? Ahora, dejamos la introducción para meternos ahora en los detalles, ¿no? Ahora, en los detalles lo que vamos a discutir aquí son temas que conocemos y vamos a aterrizar con un bosquejo de los pacificadores. ¿Qué significa esto? Y cómo ubicarnos a nosotros mismos en medio de todo lo que está pasando, no simplemente por el Medio Oriente, sino por la condición caída de nuestro mundo. Vamos a tratar de ubicarnos, ¿no? Ahora, en el tema de la imagen de Dios en el hombre, comentábamos esto en uno de los sermones hace más de un mes, acerca de la imagen de Dios en el hombre, como personal, moral, espiritual, matrimonial, gubernamental, y una lista, ¿no?, de puntos. Y vimos este argumento en el Génesis, al principio de la Biblia, en donde en lo que se llama la investidura de dominio, ¿se acuerdan ustedes de este texto? Dios dijo, y voy a leer el texto, dijo a Adán y Eva, fructificad, multiplicad, llenad la tierra, y la fórmula, sojuzgadla. Esta famosa palabra, someterla, dominarla, gobernarla, administrarla, son todas esas ideas y más, ¿no? Enseñorearse como administradores, como gobernadores, ejerciendo dominio sobre la tierra. ¿Se acuerdan ustedes de este fenómeno que es una parte de la imagen de Dios en el hombre? ¿Se acuerdan, no?, de este argumento? Lo vimos, algunos de ustedes se acuerdan, espero. Y vimos cómo este aspecto de la imagen de Dios en el hombre se pervirtió en la caída.
¿Se acuerdan, no, de esto? El diablo entró para robar y quitar ese dominio de la raza humana en el Edén, invirtiendo los papeles, ¿no? Como si él fuera Dios, ¿no? Y tratando de usurpar o quitarles a Adán y Eva ese dominio sobre la tierra. Y luego Cristo describe lo que hizo el diablo y las palabras son asesino y mentiroso. Para traer la muerte espiritual, hizo el diablo esto, ¿no? A Adán y Eva en el Edén. Y luego, ¿se acuerdan de cómo el mismo diablo conduce a Caín a matar a Abel? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque no podía someterlo. No podía dominarlo, entre otras cosas. No podía enseñorearse Caín sobre Abel. Entonces sucedió un conflicto entre ellos, culminándose en la muerte de Abel. Caín mató a Abel. Y desde aquel momento hasta el día de hoy, para enseñorearse, ¿no? Para sojuzgar, sujetar, dominar. Hicimos el mini bosquejo y lo vuelvo a repetir en este punto de nuestro estudio. Esto es lo que vemos por todos lados. Esa es la historia humana. Es una nación tratando de sujetar, dominar y controlar a otras naciones. Esto es a nivel, todos los niveles, a nivel socioeconómico, ¿no? Todas las sociedades involucradas en un tipo de competencia para dominar, para sujetar, para controlar. Es la investidura de dominio bajo los efectos del pecado humano, ¿no? Y esto se ve en todas las profesiones, en todas las vocaciones. El intento de dominar, el intento de controlar, el intento de sujetar en la ciencia, en X materia, en X especialidad. En la medicina, haz tu lista. ¿Cuánto más los deportes? Los deportes son el ganador dominó, el ganador aplastó, ¿no? El que ganó, ¿no? Sujetó a su adversario en el partido, en el mundo artístico, en el mundo educativo, en el mundo, haz tu lista. Todo lo que vemos por todos lados es este fenómeno. ¿Cuánto más en las cuestiones políticas, ¿no? La política con todas las posibilidades y promesas, ¿no? ¿Es el poder por el poder? No, es el poder para dominar. ¿Es el poder para servir? No es el poder para controlar. ¿Es el privilegio? No, es el privilegio de mandar. Y lo que estoy resumiendo aquí es que este principio está operando en todos los crímenes. Todos los crímenes y todos los criminales, ¿no? No son más que lo que estamos comentando. Es el criminal que intenta someter, dominar y controlar a otras personas. Con el robo, con el engaño, con la mentira, y si esto no funciona, con el asesinato. ¿No? Y esto no simplemente a nivel físico. Es matar y robar el nombre, es matar y robar la reputación, es matar y robar el afecto, las esperanzas, los sueños, a nivel emocional, a nivel psicológico, ¿no? El deseo de sujetar. El crimen organizado no es más que lo que estamos diciendo con su campaña de terror, ¿no? Esto de lo que hicieron los de Hamas, secuestraron a abuelitas y las violaron. Secuestraron a jovencitas y las mataron violándolas. Y luego las decapitaron. Si no han visto los videos de todo esto, para sujetar y enseñorearse, una campaña de terror.
Y muchas personas usan la sexualidad en la misma forma hoy en día. No es otra cosa, salvo la gran atracción en el mundo pornográfico es que tú puedes tener 1000 parejas y en tu mente, en tu mundo de fantasías, tú estás dominando los cuerpos de esas personas. ¿A de veras? Creo que sí. ¿Cuánto más con los pecados emocionales, la envidia, los celos, la amargura, el enojo pecaminoso, la enemistad? Es lo mismo. Y esto lo comentábamos en el matrimonio, la pregunta, ¿quién va a dominar? ¿No? Y las parejas, dos fuertes en conflicto continuo, dos personalidades que quieren dominar. Y los papeles invertidos, el hombre sumiso, la mujer dominando, o el hombre dominante, la mujer convertida en tapete, o en la relación de padres e hijos. Es la lucha interminable en las etapas de la vida, desde los terribles, yo digo 2, 3, 4, después de estar unos días en medio de un huracán en Gringolandia, ya no estoy seguro de si esto se acaba a los 4, 5, 6 años de edad. Ya no sé. Los padres tratando de dominar y los hijos, en este caso las hijas, dando órdenes. Al abuelito dando órdenes. Y yo entro ahí con mi taza de café que dice, yo soy el jefe. Así, yo soy, al sentarnos a desayunar a la mañana, antes de orar, pongo ahí mi taza de café y les pregunto a las niñas, ¿qué dice aquí? ¿Quién es el jefe? Y muy sabiamente a los 2 y 4 años de edad dicen, nuestro papá es el jefe. Yo salí tan furioso, me fui a un hotel. Entre los empleados, ¿no? La empresa, el sindicato, recursos humanos, todos esos conflictos están presentes. En las familias extendidas, increíble. En la mayoría de las amistades llegan a este nivel, en donde el deseo pecaminoso de enseñorearse, de dominar, de controlar, como vamos a pintar aquí un momento, siempre está presente. Y en el contexto cristiano lo vimos, la vida cristiana nos mete de por medio en otro conflicto. El conflicto para dominar nuestro pecado, el conflicto para sujetar y mortificar nuestros pecados, el conflicto para transformar varios aspectos de nuestra propia personalidad, sometiéndonos al señorío de Cristo. La meta de ser dominados por Cristo, de llevar el yugo de su gracia, de aprender de Él, de ser semejantes en alguna medida al Maestro. La vida cristiana es el mismo fenómeno en una forma totalmente distinta. Es para regresarnos al Edén y a someternos nuevamente a nuestro Dios. Que hay una lucha interna en el corazón de cada creyente. Ahora, en forma de síntesis, antes de llegar a la bienaventuranza, que es la meta aquí, hay que repasar este asunto. Hay que ver el texto. Busquen en Santiago 4, por favor. Hay que leer nuevamente este texto para que veamos que no estamos inventando nada en este tema. Y vean lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras? ¿No? ¿De dónde proceden estas guerras? Y la respuesta es la que hemos visto. De los pleitos que hay entre vosotros. Y luego el origen, la fuente de estos pleitos, no son de vuestras concupiscencias, ¿no? Deseos, pasiones desordenadas, incluyendo el deseo de dominar, como vamos a ver en un momento, lo vamos a bosquejar, las cuales, y vean la descripción,
combatan en vuestros miembros. Y la palabra miembros siempre es una palabra muy discutida. Está en Romanos 6, de prestar los miembros, ¿no? De lo que somos al servicio, al señorío, a la soberanía de Dios, de entregarnos. Y la palabra miembros siempre hablamos de que son las partes y facultades del cuerpo y el alma, ¿no? Escuchamos un sermón de Daniel, estaba hablando de los ojos, el oído, el hablar, las manos, el cuerpo, incluso la sexualidad, los miembros del cuerpo entregados a servir a Dios. Pero ven lo que dice: codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis de envidia. Y esta la envidia, que es la enfermedad del alma, ¿cuántas veces, no? En donde es un golpe en contra de mi autoestima, un golpe en contra de mi soberbia, un golpe en contra de mi bienestar. El hecho de que otras personas tengan o disfrutan de cosas que yo no tengo, que yo no disfruto, ¿no? Y aquí está incluido la envidia en la versión antigua. Y lo que provoca esta envidia, cualquier cosa, ¿no? Cualquier talento, oportunidad, don, ¿no? Privilegio que tienen otras personas que nosotros no las tenemos. Y luego ven lo que dice: combatís y guerreáis y no tenéis lo que deseáis. Y lo aplica a los creyentes diciendo porque no se lo pidan, ¿no? De Dios. Y luego al pedírselo, en el versículo 3, no lo reciben por la misma cosa. Porque pedís mal para gastar, usar o abusar, sería una traducción de todo esto, en relación con vuestros placeres, con vuestros deleites, con vuestras concupiscencias. Y el tema aquí es espantoso, ¿no? Porque aquí estamos viendo el mismo asunto, no hemos dejado el tema de las guerras. Esa es la pregunta: ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde proceden? ¿De dónde surgen los pleitos? Y el bosquejo que tengo que volver a repetir aquí es muy práctico. Escuchen, es el deseo de tener el control, de sujetar, de dominar, en donde no queremos ceder ese derecho a nadie. Pensamos que es nuestro derecho controlar, ¿no? Y lo que es mío, a mí me pertenece y yo tengo el derecho de usarlo, ¿no? Como lo quiero usar. Y lo que es mío y no lo voy a ceder, no lo voy a entregar a nadie, no voy a ceder mis derechos ni el control. Y esto es un pleito interminable en muchos matrimonios. Y nos encontramos tan renuentes, tan indispuestos a ceder o a dejar en las manos de otra persona este control. Lo que por nuestra naturaleza pecaminosa todos lo buscamos incansablemente, y al pensar, se lo voy a entregar a él, no, entonces me siento vulnerable, me siento expuesto y débil, y no. Y muchos hijos así con sus padres. No quieren ceder el control. Es un pleito interminable entre padres e hijos en las distintas etapas de la vida. Llegan un momento en que los padres les están aconsejando, están dando sugerencias y están dando su opinión, porque ya saben que sus hijos no les van a hacer caso en nada. Y luego el pleito para tener la razón. A esto volveremos. Esto es increíble. Puede ser que van manejando la broma, la más fea, la más absurda, ¿no? Vamos manejando y yo tengo ahí, yo tengo el control del vehículo, yo soy el piloto, yo tengo el mando, pero trae un GPS pegado sobre, what is it? Brises, parabrises. Oh man. Just let me preach in English here, okay? Estoy luchando con el español. En el parabrisas hay un GPS que me dice una cosa. Resulta que en el celular nos dice otra cosa. No coinciden. Y luego tengo el copiloto que está a mi lado.
que me está haciendo otros comentarios, ¿no? Porque en este caso íbamos así tan desconfiados que mi copiloto traía no un mapa, 2 mapas. Traía uno de estas en miniatura y otro grandote así, ¿no? Para pasar por las ciudades. Y yo estoy así, yo soy el piloto y yo tengo el control. Y yo todo el tiempo y yo tengo la razón. Por encima del GPS, por encima del celular, por encima de mi copiloto. Y imagínense ustedes, ¿qué me pasó cuando andaba en 5 ciudades sin copiloto? Lisa se quedó en el huracán, en la casa de Carolina, en donde hay un huracán 24/7. Se quedó atrapada en el huracán y yo iba manejando sin mi copiloto. Y con mi GPS diciéndome una cosa, con mi celular diciéndome otra cosa y tratando de agarrar el mapa y tratando de manejar a la vez, creyendo todo el tiempo, Tomás, tú tienes el control y tú tienes la razón. Es un milagro que me encuentro aquí el día de hoy. Les dije que para salir del país 16 horas, para regresarnos de este lado de la frontera, estoy hablando 14 horas por este fenómeno. Yo me desvié horas manejando así, por lo que deberían haber sido 8 horas, fueron 14. No entienden mis bromas aquí, estoy perdido. Ya estoy perdido aquí. ¿Cuál es el punto? El mismo. La verdad no tiene nada que ver con este deseo de tener la razón. No. Es más de lo mismo. Si tú reconoces que estás equivocado en algo, que no tienes la razón en algo, entonces vas a perder el control. Y esto es el pleito en el Medio Oriente en miniatura. Ninguna de las dos partes va a reconocer que pudieran estar equivocados, de ambas partes equivocados en una lista de puntos. Eso nunca va a suceder. Y mientras no suceda o no sucede, va a continuar el pleito. Y luego rápido el deseo de ser primero, ¿no? Es la rivalidad, la envidia, la soberbia, los celos, y está por todos lados, ¿no? El deseo de tener la preeminencia, el primer lugar, el más importante. Y el tema aquí es, esta rivalidad está en cada familia, cada matrimonio, cada oficina, cada escuela, cada universidad, cada vocación. ¿Cuánto más en cuestiones artísticas, en cuestiones políticas, ¿no? ¿Cuánto más entre las naciones, entre los pueblos? Si ustedes nunca, y perdónenme, si ustedes nunca han escuchado mi comentario aquí, cuando escuchan en el extranjero el uso de la palabra raza de parte de los mexicanos, lleguen ustedes a sus propias conclusiones. ¿Cómo interpretan esa palabra al otro lado de la frontera? ¿No? Es un ejemplo, perdónenme, es un ejemplo, ¿no? De cómo esto funciona. Y tuve la oportunidad de conocer la vida de una jovencita que está en Kenia, en África. Increíble. Esta niña, 20 y tantos años de edad, casada con un pastor africano, vive en una aldea en donde viven de lo que pueden sembrar y de los animales que pueden crear, viven de eso, como en un tipo de campamento. Y la niña, sus papás así llorando y diciéndome, Tomás, nuestra hija va a tantas partes en el campo en África y entra y es la primera vez que han visto una persona de este color de piel. Nunca han visto una persona, no voy a decir de este color porque muchos dicen, tu color Tomás se ve medio raro, no sé ya qué eras, no tampoco, yo tampoco lo sé, pero ella es muy como Lisa, muy como Carolina, ¿no? Y se ve como Carolina en las fotos y dice, no, nos daba un susto porque se convertía en un blanco, en cualquier lado, ¿no? Y muchos diciendo ahí en Kenia, en África, a su marido, ¿por qué te casaste con ella? Son racistas.
¿no? Para calmar los ánimos con el uso de la palabra raza, la ilustración. Ahora, toda la lista, el deseo de cumplir tus sueños, ¿no? Lo que codicias, lo que quieres lograr. La lista es interminable. Estoy comentando la pregunta concupiscencias, ¿no? Profundos deseos, codicias que combaten en vuestros miembros. Todo esto es lo que conduce a los conflictos. Ahora vamos al Sermón del Monte, al capítulo 5 de Mateo. Todo eso es lo que conduce a las guerras, ¿no? Mini guerras. ¿No? Esta niña me dio mucha preocupación. Les dije, hablando de los tres círculos, ¿no? Zona de comodidad, zona de incomodidad o aflicciones en Santiago, y luego la zona de peligro. Yo les decía a la mamá, esta chica, ¿entiendes que tu hija está en una zona de peligro 24/7? Porque resulta que el papá, su suegro, el papá de su marido, he's a polygamist. Sí, el papá de lo que es el suegro de ella, practica la poligamia. Y ya se dan cuenta de lo que estoy diciendo. Tiene varias mujeres y viven en un campamento con él. Y ellos cuando fueron vieron esto de que tiene el abuelo intenciones de incluir a esta chica gringa. No voy a decir más. 24/7, ¿no? El peligro por las concupiscencias. Si este hombre vive abiertamente en la poligamia, ¿qué no sería capaz de hacer con ella? ¿No? Espantoso la situación. Y todo porque ella fue a ayudar a unos misioneros. Así comenzó toda esta historia. Fue a apoyar a unos misioneros con sus hijos en África, ¿no? Para poner todo esto en otro contexto. Y yo estaba ahí, yo pensaba en Carolina. Les decía, si fuera mi hija, ¿no? En una situación así, en un contexto como lo que estamos viendo aquí, con las pasiones desordenadas, ¿no? Y cualquier cosa, salvo la protección divina, ¿no? Y sus papás, no voy a decir más, preguntándome qué debemos hacer para protegerla. Y yo estoy con la cabeza baja así. ¿Qué les puedo decir? Ahora en Mateo 5, ¿listos? Ahora todo lo que hemos visto, las guerras, ¿no? A grandes rasgos el panorama, termina el sermón del día de hoy con esto: bienaventurados, el versículo 9 de Mateo 5, los pacificadores. ¿No? Y luego la promesa, ¿no? Ellos serán llamados hijos, hijas de Dios. Ahora, hay mucho aquí, vamos a bosquejarlo y nada más. Ahora vamos por partes. Bienaventurados los pacificadores. Hay que entenderlo desde un principio, ¿no? Los pacificadores, ¿quiénes son? En el contexto de las bienaventuranzas son las personas verdaderamente convertidas, que tienen paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Romanos 5, justificados por la fe, tenemos que paz para con Dios. Todo el tema hasta ahora, todo lo anterior, un análisis a grandes rasgos de lo que sucede cuando las personas no están en paz con Dios, cuando están en rebeldía contra Dios,
cuando no han sido reconciliadas con Dios, no disfrutan de la paz de Dios en sus corazones, no desean la paz para con los demás, ¿no? Porque están en este pleito en contra de Dios, en vez de paz entre la persona y Dios, es tan solo enemistad, ¿no? Conflicto, rechazo, rebeldía con la persona misma. Según Santiago, si puede usar a Dios para lograr sus propósitos, más que dispuesto, ¿no? A sobornar, a chantajear, a hacer lo que se pueda para que Dios me ayude a lograr mi meta, ¿no? De dominar, de controlar, de expresar mi naturaleza pecaminosa, hasta acudo a Dios, ¿no? Pero en cuanto a todo lo demás, aborrecen a Dios, ¿no? Son aborrecedores de Dios. Tienen enemistad en contra de Dios. Son los enemigos declarados de Dios. Pero los pacificadores han sido reconciliados con Dios. Han sido perdonados por Dios. Han sido salvados por Dios al arrepentirse y entregarse a Cristo al nacer de nuevo. Ya no son aborrecedores, ¿no? Ya no se aborrecen los unos a los otros. El argumento en Tito, ¿no? Aborrecedores y aborreciéndose los unos a los otros. Ya no. Incluso ya no hay enemistad. En vez de enemistad hay amor para con Dios. Y disfrutan de la paz de Dios en sus corazones. Y como vamos a ver, desean esta paz con los demás, para con los demás. Obviamente comenzando con sus propios seres queridos, ¿no? Pero se extiende a todas las personas con quienes tienen contacto. Eso es el contexto del argumento sobre los pacificadores, ¿no? Y la pregunta, ¿qué sabemos nosotros de esto? Somos personas, como vamos a discutirlo aquí, descritas, y en el contexto de las bienaventuranzas, no debemos perder de vista el argumento. No cumplimos con este perfil, no tratamos de desarrollar estas cualidades y características para salvarnos. No. Incluso el proceso comienza con los pobres en espíritu, los que lloran. ¿Qué quiere decir esto? Pobres en espíritu porque no pueden, ¿no? Ganar y merecer la salvación. El llanto aquí es por el arrepentimiento en relación con el pecado, sus propios pecados. Por eso lloran, se vuelven mansos, sumisos, ¿no? Se entregan a Cristo, buscan hambre y sed de justicia. ¿Qué es esto? La justificación, el perdón, lo que Dios exige, una vida perfecta, nadie lo puede lograr. Lo encuentran en Cristo primero. Pero ya experimentando el nacimiento nuevo, tienen hambre y sed, no de todo lo anterior, no de dominar, no de controlar, no es hambre y sed de dinero, no es hambre y sed de fama, no es hambre y sed de los ídolos del corazón, el poder, el placer y el dinero, hambre y sed. No, sino hambre y sed de justicia, ¿no? Y no debemos olvidarnos de que lo que en las bienaventuranzas hay muchas cosas. Cristo mismo es la personificación de estas bienaventuranzas. Cristo es la esencia misma en su humillación de la pobreza espiritual, ¿no? En su llanto, en sus lágrimas, la personificación de la bienaventuranza, llorando por el pecado, llorando por las consecuencias del pecado. Cristo mismo, ¿no? La mansedumbre ante la voluntad de su Padre, no como yo, sino como tú, ¿no? El corazón que anhelaba tanto hambre y sed de qué, de justicia, de una vida perfecta, la cual Él vivió en el lugar de cada creyente, obedeciendo a la perfección, el amor para con Dios, para con el prójimo, todo el paquete, la personificación de la misericordia, la personificación del corazón limpio, ¿no? Y la personificación de los pacificadores, todo esto se encuentra en nuestro Señor Jesús. Todo este trasfondo lo tengo que decir porque hay personas que pueden malinterpretar el argumento. Pero ahora vamos a discutir cómo esto funciona y vamos a concluir. Y la forma que funciona
lo vamos a bosquejar en una forma muy sencilla. Comenzando con la parte negativa, ¿no? Hay un argumento negativo aquí que tenemos que incluir por lo que será obvio, ¿no? Con los comentarios. Escuchen bien. El texto dice, bienaventurados los pacificadores. Y como con las demás bienaventuranzas, esto no se refiere a una disposición natural en nadie. No se trata de una persona por naturaleza pacífica. No se trata de una persona que busca la paz a cualquier precio. No se refiere a una persona, hay una palabra que tengo aquí en mis apuntes, aplacador. No se refiere a esa clase de gente. Hay algunos de esos actores en el ambiente político mexicano. Hay uno o dos de ellos que se presentan en Pepe Cárdenas. A mí me da un coraje ver cómo somos tan blandos y aplacadores y nos vamos a quedar bien con medio. No creo ni una palabra de estas personas. No estoy diciendo el nombre de ninguno de ellos. Pero son capaces, incluso en una ocasión escuché de la boca de una de estas personas este texto, aplicándoselo a sí mismo. No se refiere a esas personas. Pero escuchen, no, la lista aquí es larga. El mundo está lleno de personas que dicen que quieren la paz. Incluso por los 300,000 que atacaron la Casa Blanca en este fin de semana, habrá 3 millones marchando en otras ciudades, ¿no? Con sus pancartas a favor de la paz en el Medio Oriente. Y estas personas supuestamente buscan la paz. Y lo que dicen, hay que acabar con las armas, hay que acabar con las guerras, hay que acabar con, y la lista, con cualquier problema entre cualquier pueblo, cualquier nación. No son pacificadores. Escuchen lo que estoy diciendo. No lo son. No, eso es falso. Y las mismas personas hablan de la necesidad de eliminar las diferencias de opinión. Dicen que hay que disminuir las tensiones, hay que acabar con los conflictos entre los países y luego en la reacción en cadena hay que poner fin a cualquier conflicto a nivel social, a nivel económico, a nivel doméstico, cuanto más a nivel personal, como ya lo estoy incluyendo. ¿Quién podría oponerse a esto? Y luego dicen que hay que acabar con... ¿Qué es lo que dicen? Hay que acabar con cualquier conflicto eclesiástico, religioso. Y no debemos perder de vista que el asunto en el Medio Oriente, antes de que sea un conflicto económico, antes de que sea un conflicto racial, antes de que sea un conflicto nacional, antes de que sea un conflicto histórico, de entrada, es un conflicto religioso. Y de ambos lados odian al cristianismo. De ambas partes aborrecen a Cristo. Esto es así. Están metidos de por medio en un gran conflicto. Del lado de los palestinos hay reportes de creyentes muertos ya, ¿no? En Gaza. Y del lado de Israel hay reportes de creyentes temblando, ¿no? Y viéndose obligados a apoyar el 100% a Israel o sufrir las consecuencias en Israel. Sin decir nada sobre otros aspectos, ¿no? De este punto. Estas personas supuestamente buscan la paz, ¿no? Y quieren dar la apariencia de que son pacificadores. No, escuchen bien. No son pacificadores, son
engañados o engañadores. Sí. No son lo que dicen ser. Son engañadores o son engañados. Desde un principio. Engañados o engañadores. Porque quieren una especie de paz que ignora la justicia y el pecado. Quieren negociar con la justicia. Quieren oponerse a algunos pecados de sus oponentes, de sus enemigos y nada más. Pero el que es verdaderamente pacificador, no se opone simplemente a algunas cosas. Estas personas, la paz que quieren no es verdadera. Es falsa, es superficial. Es en la boca del profeta Jeremías, son los que dicen paz, paz. ¿Y qué dice el texto en el capítulo 8? No hay paz. No hay paz. Y cuando nos preguntamos por qué no hay paz, ya la primera parte del sermón ya quedó contundente a nivel mundial, internacional, social, doméstico, eclesiástico. No hay paz en este mundo. Muchos piensan en forma negativa de lo que estoy diciendo, no lo comprenden bien. Escuchen, el hecho de que no hay una guerra en este momento entre México y los Estados Unidos, el hecho de que no estén peleando, no están en un conflicto armado los gringos con los mexicanos, no quiere decir que haya paz entre nuestras naciones. No sé si me explico. Porque la paz no es simplemente que no haya una guerra abierta. No. El hecho de que tú no hayas llegado a golpes con tu enemigo, ¿no? Que no le has dado así, ¿no? No quiere decir que haya paz entre ustedes. Estás esperando el momento. Estás esperando, no traes la pistola y está oculta ahí. Tú eres el pistolero y en el momento, ¿no? No sé si me explico. El hecho de que no estamos en la calle discutiendo con el clero católico, ¿no? Aunque vino un sacerdote católico aquí hace un par de años, medio año, un año y medio, y no vino a discutir con nosotros, sino a hablar muy mal de la Iglesia Católica. Pero el hecho de que no estamos discutiendo con el clero católico no quiere decir que haya paz entre nosotros y la Iglesia Católica Romana. No. Porque la verdadera paz quiere decir que haya verdadero amor. La paz es fruto del amor, y como vamos a ver en un momento de otras cosas, ¿no? Pero mientras que no haya verdadero amor, en el Medio Oriente no habrá paz. Cese de hostilidades, cese de fuego. ¿Por cuánto tiempo? Yo vi un video espantoso de Hamas causando una guerra civil en Líbano, causando una guerra civil en Siria, causando una guerra civil en Egipto, los mismísimos ahora que se han apoderado de Gaza. La pregunta, ¿por qué nadie los quiere, no los quieren recibir como refugiados de la guerra y por lo menos recibirlos hasta que se calmen los ánimos? Ni un país islámico los quiere recibir. Chécanlo, verifícanlo por la historia que acabo de resumir. Esto lo hicieron en un pasado y a cada país a donde llegaron causaron un conflicto armado, tipo de guerra civil. Chécanlo, verifícanlo. Y los pintan como víctimas de alguien, víctimas de algo. Y yo no estoy tomando partido en el asunto, estoy ilustrando que
que hasta que haya un cambio de verdadero amor, el amor que dice la verdad, sin discutir ahora la palabra amor, ¿no? En el contexto bíblico, el amor que no es celoso, presumido, jactancioso, indecoroso, que no guarda rencor, que no lleva cuentas del mal. Yo estoy llevando las cuentas del mal en esta triste historia en el Medio Oriente, que ni siquiera piensa el mal, que jamás se alegra por la injusticia. Personas bailando y haciendo fiesta porque metieron en teoría algunos niños judíos vivos en un horno y los quemaron vivos, haciendo fiesta y poniendo el video ahí. ¿No se goza de la injusticia? ¿No se deleita en la maldad? La descripción en 1 Corintios 13 coincide con lo que estamos discutiendo. Y es lo mismo, ¿no? Todo esto es el pecado humano. Desde la caída de Adán, ¿no? Los primeros dos hijos peleando entre sí, hasta que uno de ellos terminó muerto, ¿no? Y mientras que los seres humanos siguen en rebeldía en contra de Dios, no habrá paz. Apunten al texto, lo voy a citar. Isaías 57, versículo 21. No hay paz, dijo mi Dios. No hay paz para los impíos. No hay paz, ni puede haber paz. Isaías 57, 21. Y lo que estamos viendo aquí en una forma apologética, polémica en este sermón el día de hoy es más de lo mismo. El único libro que explica el mundo es este. La única cosmovisión, perspectiva de cómo son y cómo funcionan las cosas es la bíblica. La Biblia enseña que todo esto, la falta de paz, es consecuencia de la falta de justicia, por un lado, y el pecado, por otro lado. ¿No? Es una cosa, ¿no? Hablar del pecado, es otra cosa hablar de la justicia. Y mientras que no haya submisión al príncipe de paz, no habrá paz en el corazón de ninguna persona. Por lo tanto, sigo diciéndolo, los que hablan de la paz sin Dios, los que hablan de la paz en Cristo, los que hablan de la paz sin el arrepentimiento, sin la reconciliación, sin el perdón de sus pecados, ¿son engañados o son engañadores? La paz significa, vean, que no haya malos pensamientos, ni envidias, ni rencores, ni soberbias, ni celos, en forma negativa. La paz significa que haya amor. No simplemente justicia, sino un corazón limpio. Todo el paquete de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, puedo decir más, pero no lo voy a hacer. Acabo de comprobar por qué estaba golpeando Tomás el púlpito diciendo que son engañados o engañadores, por lo que acabamos de escuchar. Y, o sea, esto funciona de una forma muy sencilla. Aquí están dos personas, ¿no? Mientras que no haya paz entre estas dos personas y Dios, es imposible que haya paz, ¿no? A este nivel horizontal, I can't even say that. Horizontal. Pero en el momento en que haya paz entre esta persona y Dios, y entre su prójimo y Dios, habrá paz, ¿no? Así de sencillo. Ok, ahora en el tiempo que nos resta es un punto muy sencillo. ¿Qué significa que seamos pacificadores?
¿Qué significa ser pacificador? ¿Qué implica? Ahora vamos a ver 3 puntos y ya. Primero, escuchen con mucha atención. El pacificador es la persona que tiene un concepto nuevo de sí misma, ¿no? Es la persona que conoce la realidad de las bienaventuranzas. Se ha vuelto pobre en espíritu, sabe que no puede ganar ni merecer la salvación. Se ha vuelto manso, ¿no? Se ha convertido en un mendigo ante el trono de la gracia de Dios, llorando por sus pecados. En un sentido, las bienaventuranzas describen, ¿no?, lo que sucede antes de llegar a recibir la misericordia en la vida de esta persona. Pero eso es un cambio radical. La persona que dice, no, yo no tengo la razón. Yo estoy equivocado en muchas cosas, ¿no? Yo no tengo el derecho de tener el poder y el control, ¿no? Se vuelve mansa esta persona. Antes de que uno pueda ser pacificador, tiene que ser librado de sí misma, de sí mismo, de su egoísmo, de su yo, ¿no? Tiene que oponerse a todo esto en su propia vida. Y es totalmente contrario a lo que el hombre natural busca y hace. Los hombres por naturaleza buscan el primer lugar, buscan su propia voluntad, buscan cómo beneficiarse, buscan cómo me afectará tal o cual circunstancia, tal o cual relación. Todo lo buscan en forma egoísta. ¿Cómo me afectará esta decisión? ¿Qué puedo sacar de tal o cual persona, no? O de mi matrimonio, o de la relación con mis hijos. Es increíble. Es una plaga interminable. Los padres, por un lado, que se preocupan excesivamente por el bienestar futuro de sus hijos, su patrimonio, y por otra parte, los padres que están tratando de protegerse de sus hijos, ¿no? Que vienen a ver qué pueden lograr. El papá ya se ve medio viejito, hay que sacar el Último Testamento, por favor, ¿no? La ilustración es válida. Estas son realidades, ¿no?, que vemos por todos lados. El pacificador ha sido librado del yo, ha sido librado del ego, en alguna medida, sí. Porque es el yo, es el ego, es el egoísmo, es la soberbia lo que conduce a los conflictos, a los pleitos, a los argumentos, a los malos entendimientos y a las guerras, ¿no?, a nivel individual, a nivel nacional. Cada grupo tiene su punto de vista, egoístamente están viendo las cosas, ¿no? Pero el pacificador ya no. Se ha visto a sí misma en la presencia de Dios y como tal ya no puede defenderse. Ya no tiene ni siquiera una opinión elevada de sí misma en la presencia de Dios. Estas personas están llenas de sí mismas, ¿no? Muchos que ocupan un púlpito a veces en la presencia de Dios, llenas de sí mismas, en la presencia divina, discutiendo con Dios para mantener su propia opinión. El pacificador es una persona que ya no ha sido doblegada, ha sido quebrantada. Y ya no está tratando de mantener su imagen, ya no está tratando de impresionar a los demás. Todo esto de los espejos, ¿no? De lo que pienso que piensan de mí y lo que verdaderamente piensan de mí y lo que Dios sabe de cada uno de nosotros. El pacificador se preocupa por lo último, por lo que Dios sabe, ¿no? El pacificador es una persona que ya no tiene derechos. Escuchen lo que estoy diciendo. Ante el trono del universo, ante el soberano del universo, el pacificador ha confesado que merece tan solo el juicio, que merece tan solo la justicia, que ya no tiene derechos ni privilegios que alegar, que discutir, nada. Se ha visto a sí misma, ¿no?,
como manso, como pobre en espíritu, y ha dejado de preocuparse por el ego, por el yo. Estamos hablando de qué significa bienaventurados los pacificadores. Y los puntos son tan obvios. Hay un cambio radical en la forma en que esta persona se mira a sí misma. Escuchen ahora, y de igual manera, ante Dios, y ahora un cambio radical en la forma en que mira a los demás. El pacificador tiene un concepto nuevo de sí mismo, de sí misma, y un concepto nuevo de los demás. Comenzando con qué? Con que ya no los aborrece. Ve a los demás a la luz de la verdad. Ve a los demás a la luz de la palabra. Ve a los demás desde la perspectiva divina. Sí. El pacificador se ha dado cuenta desde un principio que los hombres son como son porque no conocen a Dios. Se ha dado cuenta de que no hay paz entre ellos porque no tienen paz para con Dios. Y es tan solo el creyente que tiene esta perspectiva. Y por lo tanto, tan solo el creyente les puede ayudar. Tan solo el creyente puede tener misericordia de estas personas. Tan solo el creyente puede ponerse a la disposición de esta clase de gente. Tan solo el creyente se encuentra en una condición espiritual para ayudar. Porque el creyente no tan solo tiene paz para con Dios, sino que ha experimentado el amor de Dios en su propio corazón, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Así. Y tan solo el creyente quiere que haya paz entre su prójimo y Dios. Ese es el amor, que esta persona conozca el perdón y la paz de Dios, la reconciliación con Dios. Nadie más. Y ahora vamos a terminar ahora ven en Romanos 12, con lo difícil de esto. Por favor, Romanos 12. Romanos 12. Este texto para terminar nos sirve. Ahora vamos a concluir con las implicaciones prácticas de esto, de lo que estamos viendo. Están aquí en el versículo 18 de Romanos 12. Entre una lista de mandamientos, el uso de la forma imperativa de mandato, de órdenes, ¿no? Unánimes, no bendecid, gozaos, no paguéis nadie mal por mal. Y en 17, no paguéis a nadie mal por mal. Tan solo el creyente, tan solo el pacificador puede hacer esto. Procurar lo bueno delante o para con todos los hombres. Procurar el bien, el verdadero bienestar, la verdadera paz, el verdadero amor. Y luego en el 18 la bomba, y si se puede, ¿no? Y se traduce mejor en cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de vosotros, en cuanto dependa de mí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Tened paz con todos los hombres. Pero para concluir, en sentido práctico, rápido, la frase, si se puede hacer en nuestra versión antigua, ¿no? Es a lo mejor todas las demás versiones en cuanto dependa de mí, en cuanto dependa de ti. Pero desde un principio la idea de que esto es difícil de hacer, si se puede hacer, ¿no? Dando a entender que
que esto no depende completamente de uno. Hay personas que quieren la paz sin la justicia, que quieren la paz dando luz verde al pecado, que quieren la paz haciendo un pacto con el diablo mismo, negando la justicia. No sé si me explico. No es la paz a cualquier costo. No. La paz es el fruto de la justicia. Apunta en el texto. La obra, el efecto de la justicia será la paz. Isaías 32, 17. La obra, el efecto de la justicia será la paz y la tranquilidad y la confianza para siempre. Es un texto evangelístico. Porque la obra de justicia es la de Cristo, que trae paz, tranquilidad y confianza para siempre. O sea, aquí, por medio de todo esto, va la cruz. No han conocido el camino de la paz en la cruz, en la obra de justicia de Cristo, al pagar por nuestros pecados. Ahora ven en Santiago y hay que concluir. Esto es difícil, sí. Y no estamos hablando de simplemente ser tapetes ante la maldad y el pecado, no. Por eso es difícil, ¿no? Pero ahora para concluir, estos textos, ¿ya los tienen? Es que yo todavía no. En Santiago, ¿ya lo tienen? Vean en los puntos finales aquí. En Santiago 1, ¿no? En 19 y 20. Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, ¿qué es esto? ¿No? Si yo voy a lograr la paz con los demás, tengo que controlarme a mí mismo, ¿no? No puedo lograr la paz enojándome neciamente con los demás. Mi ira, mi coraje frente a la injusticia es normalmente lo que produce la mayor parte de enojo, coraje, victimización. Mi ira no va a obrar la justicia de Dios, que es la clave para que haya paz. No. Y hay cantidad de personas que pierden la cabeza, se vuelven locas en su ira y piensan que así van a lograr la paz. El texto dice que no. Y peor, el texto dice que hay que cerrar la boca, que hay que frenar la lengua. ¿No? Es increíble. Ven en el capítulo 3, este texto también lo conocemos, en forma práctica, para que seamos pacificadores, tenemos que frenar, mortificar nuestro coraje, nuestro enojo y actuar en base al amor, no en base a una bomba atómica emocional. No, esto es absurdo. Tenemos ese libro, Cómo vencer el mal, buenísimo, buenísimo ese libro. Si no lo conocen, que analiza todo lo que estoy resumiendo aquí. Pero vean aquí en el capítulo 3, se requiere sabiduría. Vean la descripción de la sabiduría aquí. Dice, ¿quién es el sabio en el versículo 13? ¿Quién es el avisado entre vosotros? Muestre por su buena conversación, buena conducta, sus obras en mansedumbre de sabiduría son las bienaventuranzas aplicadas a esto. Pero si tenéis envidia amarga, contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólico, todo el paquete, ¿no? La sabiduría es diabólica, porque en donde hay envidia o contención, pleito, conflicto, hay perturbación y toda obra perversa. Y luego la descripción, la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura en sus motivos,
Pacífica, ¿qué es esto? Inclinada siempre a buscar la paz. La palabra modesta, gentil, amable, paciente, llena de misericordia, dispuesta a perdonar, vean, llena de buenos frutos. La descripción es increíble. Esto es una descripción de una persona pacificadora. No juzgadora. No se pone por encima del culpable, no se pone por encima del ofensor, no se pone por encima de su enemigo diciendo, yo soy el bueno y tú eres el malo. No, nada de esto. Y luego dice, no hipócrita, no fingida, no llena de falsedad. El tiempo se nos acabó, pero ¿cuál es el punto? Eso es lo que significa que seamos pacificadores, ¿no? Hay que decir no a la tendencia de responder, no a nuestro enojo, no a nuestro coraje. Hay que frenar la boca, hay que controlar nuestras emociones. Hay que pedir la ayuda de Dios. En Proverbios, la blanda respuesta calma la ira, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera aumenta el enojo, sube el furor. En la versión antigua, los pacificadores están aprendiendo cómo callarse, ¿no? Y no hablar. Y luego, ¿cómo hablar? Las dos cosas están aquí. ¿Qué es lo que no debes de decir? Porque no hemos salido del tema. Todo esto de ser pacificadores, de inmediato de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Del que dice ser creyente no sabe frenar su lengua. En el 26 del capítulo 1, siendo engañado en su corazón, su religión es vana, su religión es falsa, la persona es hipócrita, nada más. ¿Cuán difícil es esto? Dificilísimo. En cuanto dependa de uno, dificilísimo. Y luego la contraparte, Cristo, nuestro Señor Jesús, no he venido para meter paz, sino espada. Y simultáneamente, para concluir, ¿qué es esto? El escándalo de la cruz. El hecho de que es imposible predicar la verdad, comunicar la verdad a las personas no arrepentidas sin que se ofendan. Eso es tan imposible como para decirlo, tengo que decirlo, ¿no? La mayoría de las personas que escuchaban la predicación de quién, la gran mayoría de las personas, el 98%, que escuchaban la predicación de quién, de Jesucristo, la predicación del manso, humilde de corazón, la predicación de Dios encarnado, la predicación de nuestro Señor Jesús. El 98% de estas personas se enojaron, se escandalizaron, se ofendieron, se fueron tan enojados como para decir, no vuelvo a escuchar nunca a este hombre. Y los demás, vamos a matarlo, vamos a acabar con él. El mismísimo pacificador, nuestro Señor Jesús. No se convirtió en un tapete. No, el punto es muy sencillo. Que sean ofendidos por la verdad. Me he hecho vuestro enemigo diciéndoles la verdad. De la boca de Pablo. Hay cantidad de casos cuando queremos tener paz con esta persona en conversa y al decirle la verdad, ¿no? Tan como lo hacía Jesús, lo van a tomar mal, ¿no? Y se van a convertir en enemigos nuestros. Por lo tanto, si sea posible, en la medida en que sea posible tener paz con todos los hombres. Y luego el tiempo se nos fue, pero el último punto aquí es aún más fuerte. Y es lo siguiente.
El pacificador tiene que estar dispuesto a sufrir injustamente. Tiene que estar dispuesta esta persona pacificadora a sufrir injustamente. Es agradable si en alguna cosa la conciencia delante de Dios sufren molestias, oposición, problemas, padeciendo injustamente. ¿No? Dice Pedro. Es un gran tema, es el mismo tema. Tenemos que estar, si somos pacificadores, tenemos que esperar que se opongan a nosotros, tenemos que esperar que hablen mal de nosotros, tenemos que esperar que hagan cosas en contra de nosotros, injustamente, sufrir, porque ya no tenemos derechos, ya no estamos preocupados por el yo, ya no nos importa nuestra imagen. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? En la práctica hay que controlar nuestras emociones, hay que controlar nuestra boca, hay que estar dispuestos a que nos devuelvan mal, que nos pagan mal por el bien que le estamos haciendo. Porque lo que va de por medio en el asunto no es algo personal, no es algo egoísta, no. El pacificador hará todo lo posible para conducir a esta persona a encontrar la paz con Dios. Por eso el Evangelio de la paz en Romanos 10, por eso en Efesios son los zapatos extraordinarios, no de un soldado, pero son los zapatos que salían a hacer largos viajes para llegar a comunicar el Evangelio de la paz a otras personas. Sí. Los pacificadores están dispuestos a sufrir, están dispuestos a negarse a sí mismos, están dispuestos a ceder sus derechos, están dispuestos a aguantar la peor oposición posible. Y por eso serán llamados hijos de Dios. Por eso serán llamados hijas de Dios. Porque el Hijo de Dios encarnado hizo todo esto. Porque el Hijo de Dios fue hasta la cruz. No se defendió, no peleó, no llamó a esta cantidad, ¿cuántos? 4, 5, 6 legiones de ángeles vendrían a rescatarme. Pero no. Y si hubiera hecho algo como parecido a lo que estamos diciendo, tú y yo estaríamos perdidos. No habría logrado nuestra salvación. No, este es el pacificador que a nosotros nos ha pacificado, nos ha conquistado, nos ha vencido con su amor. Sí. Y nos ha conducido a preocuparnos por alguien que no sea el yo. ¿Qué sabemos de esto? Que Dios nos ayude.